A continuación haremos una modificación en el orden del día. Pasará la mesa académica con el tema La defensa de los honorarios profesionales, herramientas en los países del Mercosur, con los siguientes disertantes: el doctor Guillermo Sagués, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; el doctor Rodrigo Prestes, por la Orden de Abogados de Brasil; y la doctora María Gloria Bobadilla, por el Colegio de Abogados de Paraguay, con la coordinación de la doctora Laura Antoine. No, por favor. 20 minutos cada uno, y al final vamos a tener 10 minutos para las preguntas. El primer disertante es el doctor Guillermo Sagués, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro durante 3 periodos, desde el 94 al 2002 y luego del 2014 al 2018, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Sijuso, con juez del Departamento Judicial de San Isidro durante el año 1994-2000, con juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires durante 4 periodos, vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en 2 periodos, miembro de la Comisión de Reformas del Sistema de Evaluación y Exámenes del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, y escribió diversos artículos y ha disertado en múltiples conferencias y jornadas. Doctor, la palabra. Bueno, sí, ¿se oye ahí? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a todos, a los organizadores, a COADEM, a la Federación. Me da la oportunidad de representarla, y obviamente el primer recuerdo es a Pepe de Paula, que fue un dignísimo representante de nuestro colegio, de la Federación y de los abogados argentinos en COADEM, y además un excelente amigo de todos. Sencillamente creo que lo que mejor podemos recordar de Pepe era que era una gran persona. Y el currículum una vez estando en la República Oriental del Uruguay, en un tema de una liquidación de un banco, y me habían designado a mí abogado por temas de ese banco en liquidación en la Argentina, y estaba con funcionarios del Banco Central Uruguayo. Entonces había llevado yo mi currículum, que me lo habían pedido antes por internet. Y viene a cuento esto porque un viejo abogado uruguayo, un colega, me dijo: el currículum habla de lo que uno hizo en la vida, no de lo que uno es. Este caso, el currículum es absolutamente secundario. Nosotros recordamos a Pepe por lo que era como ser humano, como amigo y después como abogado. Así que bueno, mi personal homenaje a su recuerdo. Bueno, vamos a tratar algo que es del todos los días de los abogados, pero que muchas veces no sabemos, perdemos el norte de dónde estamos y por qué estamos. Esta jornada nos lleva, sobre todo cuando hay épocas de crisis y de desconocimiento, desconocimiento en el doble sentido: ignorancia y apartamiento. La ignorancia es culposa y el apartamiento es voluntario, por no decir otra cosa. De las normas que rigen las retribuciones de los abogados, tanto las que son libremente pactadas como las que, como dice el nuevo Código Civil y Comercial, aquellas que deben ser fijadas judicialmente. Ahí viene el tema de la protección. Si nuestro Código Civil y Comercial establece la libertad absoluta para fijar las retribuciones, las remuneraciones, ahí no hay ningún problema. Las reglas son las mismas, sobre todo para los máximos, salvo lo que es el abuso del derecho o lo que es contrario a la moral y las buenas costumbres. El tema es cuando las remuneraciones deben ser fijadas judicialmente. Y eso se ata a un concepto histórico que tenemos en la República Argentina, heredado esencialmente del procesalismo
italiano, en algunos aspectos en español, y es bastante común en Latinoamérica, que es el régimen de imposición de costas. Quizás la excepción, por lo que conozco, y lo poco que conozco, es la República Oriental del Uruguay, que tiene un régimen bastante particular, y las costas tienen un aspecto sancionatorio, al que litiga con temeridad o irresponsabilidad manifiesta, una cosa así. Es decir, las costas en el derecho argentino, el derecho procesal argentino, son una indemnización para el litigante ganador y no un castigo para el litigante que perdió. O sea, lo que se pretende es que el litigante que ganó sea resarcido de todos los gastos, incluyendo los honorarios de los abogados, que tuvo para afrontar que su litigio llegara a feliz término. Están inescindiblemente vinculados en nuestro derecho procesal el concepto de imposición de costas con la estipulación, retribución fijada judicialmente de los honorarios, ya sean de abogados o de peritos. Ahora bien, ¿cómo durante muchísimos años, décadas, desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, a medida que van evolucionando, antes regían la libertad absoluta en materia de establecimiento de honorarios, no había ni mínimos ni máximos, y el concepto de costas era un concepto bastante indeterminado, donde había un secretario judicial que establecía cuánto, estoy hablando allá por el sistema que terminó en el año 1900, establecía cuánto era lo que debía imponerse en concepto de gastos causales. La evolución de esto fue que las provincias comenzaron a sancionar leyes arancelarias para los abogados. Sencillamente porque era necesario, primero, evitar los abusos. El legislador consideró que debían regularse por dos razones. Repito, para evitar los abusos y para mantener pisos o mínimos que no convirtieran la profesión de abogado en un mercado absolutamente desregulado. Lo voy a hablar con el lenguaje que les gusta a los economistas. Un mercado totalmente desregulado implica que el precio de los servicios y de los bienes es el que surge de la oferta y la demanda. Y ahí viene el primer punto de colisión histórica. Porque sucede que las profesiones regladas, más como la nuestra, donde hay intereses públicos comprometidos, en nuestro caso la Ley de Educación Superior nos coloca a los abogados entre las profesiones que tienen a su cargo el interés o la custodia de bienes públicos, la defensa, la libertad, la propiedad, requieren una regulación específica. Una de las formas de regulación específica es la colegiación legal. La delegación del control de la matrícula y del poder de policía disciplinario en los colegios de abogados. ¿Cuál fue la razón, además de evitar los abusos? Evitar que el mercado estableciera una suerte de competencia sin límite alguno, que bajara las retribuciones de los abogados a niveles absolutamente indecorosos y insuficientes y se generara una competencia desleal. Es decir, los mercados desregulados se caracterizan por dos cuestiones, cuando son absolutamente transparentes. O es la eficiencia y la capacidad, o es el imperio del más fuerte. Esto es una realidad teórica, pero que en la práctica se verifica constantemente. La idea de los legisladores de todas las provincias argentinas y de la nación también fue sustraer a nuestra profesión, me voy a dedicar ahora a hablar de nuestra profesión, del sistema de libre mercado. Esto es muy importante, porque a partir de ese momento en que las legislaturas empezaron a sancionar leyes, la libertad absoluta dejó de regir, tanto para los máximos como para los mínimos.
Y eso es lo que tenemos hoy en todas las provincias. Existen diversas razones y voy a tocar específicamente el tema de la protección. ¿Qué es la protección? ¿A qué tiende la protección legislativa? En principio, durante décadas se habló de que, en fin, había que proteger la remuneración mínima, una remuneración mínima por la dignidad de la profesión del abogado. No podía tolerarse retribuciones que fueran inferiores a márgenes económicos que ni siquiera le permitieran la subsistencia o que generaran, reitero, una feroz competencia desleal entre los propios profesionales. Hasta el día de hoy, y esto se mantiene. O sea, uno de los pilares de la defensa de los sistemas arancelarios que tenemos en la República Argentina es el derecho al abogado a la dignidad en el ejercicio. De ahí viene el tema, esto se enlaza también con el concepto de honorario. Lo de honorario era porque en su época quien usaba la toga no se pensaba que no tenía necesidades económicas. Obviamente esto ha sido evolucionando. Todos los abogados van al supermercado, pretenden viajar, vivir de su trabajo y mandar a los hijos al colegio. Esto es una realidad acá y en cualquier lugar del mundo. Inclusive en aquellos lugares donde no hay estatutos protectorios. Si hablamos de los Estados Unidos, a nadie se le ocurre decir que los honorarios son un honor y que, en fin, que los abogados viven de la caza y la pesca. Más bien lo contrario. Sabemos perfectamente que los volúmenes económicos que manejan los abogados en los países desarrollados están en relación directa con el volumen económico que manejan sus propios países. La relación retribución profesional, así como hay mejores salarios con relación al Producto Bruto Interno, de acuerdo al volumen o al Producto Bruto Interno de cada país, también los profesionales tienen una relación directa con el desarrollo económico que han alcanzado sus sociedades. Hablamos de la dignidad como que parecía un concepto medio indeterminado, medio inasible, pero todos sabemos de qué hablamos. O sea, es indigno que alguien perciba por su trabajo profesional un nivel de retribución por debajo de los niveles, y es un parámetro personal que estoy dando, pero puede ocurrirse a todos los que estamos acá, por debajo de los niveles de subsistencia. Para proteger esto, ¿a qué se recurrió? A una noción que está en la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, que es la primera vez en la que aparece la noción de orden público. El artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, ya habla de las disposiciones de orden público que son aquellas que son inderogables por voluntad de las partes. A su vez ya venía del derecho romano que dividía las aguas entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público era aquel que interesaba a toda la comunidad y el derecho privado el que solo era atinente a las relaciones entre particulares. Pero es cierto que el concepto de orden público empieza a desarrollarse a partir de la Revolución Francesa. Nuestra propia Constitución, la de 1853, en el artículo 19, donde establece el principio de reserva, o sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley dice, que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados, y menciona como valladares al orden público y a la moral y las buenas costumbres. Es decir, el artículo 19 de la Constitución ya menciona el orden público como limitación de la voluntad de particular. Empiezan a generarse conceptos análogos. Es decir, el orden público implica la norma inderogable por voluntad de los particulares. Es decir, no podemos pactar en contra de lo que ha dispuesto el legislador como imperativamente. Hay distintas definiciones.
conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, situación social deseable. Orden público es el conjunto de reglas que hacen a la seguridad de la sociedad. El jurista Capitán, en francés, decía: el conjunto de normas e instituciones que tienen por objeto mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares, y de las cuales éstas no pueden en principio apartarse en sus convenciones. Bielsa también era concordante: es el límite de la autonomía contractual en el sentido de las partes no pueden afectarlo aún de común acuerdo, y lo mismo o parecido sostenía Arauzca. El orden público importa la subordinación a un régimen jurídico social impuesto por el Estado con carácter de superioridad, a fin que el derecho, la moral, sostenidos y disciplinados sean la regla, y el deber que ineludiblemente cabe acatar para el mantenimiento del orden y la subordinación de la comunidad. Es decir, el orden público se asemeja a una norma que no puede alterarse por voluntad de los particulares. Este concepto de orden público fue trasvasándose prácticamente en toda la legislación en materia arancelaria en las provincias y en la nación. Las últimas dos leyes conocidas, la de la provincia, 14.967, y la de la nación, 27.423, vuelven a reiterar el carácter de orden público de las normas arancelarias, agregando algo que ya estaba conocido y sabido, que los honorarios son una retribución del trabajo profesional, algo que parecía una verdad de perogrullo, pero los legisladores pensaron que era mejor recordárselo a quienes iban a aplicarlo, y que tienen carácter alimentario, es decir, hay una vinculación directa de los honorarios profesionales con el derecho a la subsistencia y a la vida común, como cualquier ciudadano que realiza una actividad lícita en el honorario profesional. Había que aclararlo y pareciera que no en el siglo XXI, pero hubo que aclararlo, porque muchas veces se ignoraba supinamente. Ahora bien, este concepto de orden público en nuestra jurisprudencia, en la jurisprudencia nacional, también tuvo algún tipo de evolución. Porque ¿quién establece el orden público? ¿Quién lo establece? Lo establece el legislador. Lo establecen las legislaturas, en estos casos. Ahora voy a volver sobre el tema de los poderes delegados y no delegados a la Nación, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, o lo establece el Congreso de la Nación. A los jueces. Y ahí vinieron los primeros problemas. Una vieja jurisprudencia de la Corte ya empezó a abrir brechas sobre el sistema y el concepto de orden público, cuando empezó a decirnos, pero hace muchos años, que, en fin, que la determinación del carácter de orden público de una norma no era tanto lo que decía la norma, sino su sustancia y sus fines. Es decir, los jueces empezaron a interpretar qué era orden público, no que le venía impuesto por el legislador. Ya termino. De ahí que esa fue la primera grieta, la autoatribución de los jueces de definir, más allá de la voluntad del legislador, qué era de orden público y qué no. Cuando se sancionó la 14.967, que nos tuvo como partícipes a todos los abogados de la provincia de Buenos Aires después de 40 años, a los 10 minutos salió un artículo de un juez y de un abogado y un juez, donde hablaba de orden público atenuado. Ahí ya la empezamos a embarrar más, porque bueno, la señora está un poco embarazada, y la verdad que no, o está o no está, o es de orden público o no es de orden público. Para no irme de tema, es decir, que parte del Poder Judicial, no digo todos, se ha auto-arrogado la facultad de decidir, pese a la voluntad del legislador, qué es o qué no es de orden público. Y decir, bueno, si lo dice varias veces, vamos a decir que un orden público atenuadito. Para decir, de ahí a la inaplicación de la ley, que lo que nos viene sucediendo, hay un trecho bastante corto. En fin, este es el panorama general
no quiero salirme del tema porque la cuestión era de dónde el sistema protectorio de nuestros honorarios, y lo defino, se basa en el orden público. El orden público establecido por legislador es para toda la comunidad, aunque sea determinado para determinado sector. Es decir, el legislador tiene atribuciones para decir que una norma es de orden público cuando establece que la deuda pública general se pague en bonos a 20 años. Pero también puede decir que una actividad económica, una actividad profesional o una actividad de cualquier tipo lícita también está imbuida de orden público y de derechos indisponibles por las partes e inderogables. Bueno, termino acá. Creo que llegué justo. Y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración del Mercosur, y por tercer mandato consecutivo tiene a su cargo la representación de la comisión ante las demás comisiones de la OAB. Le damos la palabra, doctor. Boa tarde, colegas. É uma satisfação estar aqui na presença de todos. Então, a fala é sobre a defesa dos honorários profissionais, ferramentas nos países do Mercosul. Falarei, então, sobre o lado do Brasil. Meu nome é Rodrigo Prestes, eu sou advogado e economista. Eu sou bacharel em Ciências Jurídicas Sociais com ênfase em Direito Internacional e Econômico, bacharel em Ciências Econômicas com ênfase em Finanças Internacionais e bacharel em Ciências Contábeis com ênfase também em Finanças Internacionais. Tenho diploma pela Escola Superior de Guerra em Estudos de Política e Estratégia da Gestão, MBA em Gestão de Negócios Internacionais com ênfase em Investimentos Estrangeiros Diretos, especialização em Direito Tributário com ênfase em Tributação Internacional, MBA em Tributação Internacional, em Tributação e Negociação Internacional, ênfase em acordos contra a dupla tributação. Tenho mestrado acadêmico em Direito Alemão e Europeu, com ênfase no Acordo Mercosul e União Europeia. Então, aqui eu abordo, faço um levantamento com base nas leis, a parte legal, e um mestrado profissional em Economia, em Políticas Públicas para o Desenvolvimento, também estudo o Acordo Mercosul e União Europeia sobre o viés econômico. A estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, ela se dá em 3 níveis. Temos o Conselho Federal em Brasília, a capital federal do Brasil. Abaixo dela, nós temos as seccionais em cada um dos 27 estados do Brasil. Então, cada estado tem a sua própria seccional. Cada seccional ela tem a sua autonomia, ela pode criar as subseções. Essas subseções se dão nos municípios, a critério, então, de cada seccional. Onde eu moro, Rio Grande do Sul, são 106 subseções nos maiores municípios dos 450 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma tabela de honorários advocatícios. Cada estado, então, tem a possibilidade de criar o seu próprio tabela de honorários. A tabela de honorários aqui no Rio Grande do Sul ela é separada, ela é dividida em 18 seções. Cada uma dessas seções ela é subdividida em outros temas, né, dentro da mesma temática do tópico. Aqui eu cito um exemplo da tabela de honorários advocatícios da OAB do Estado de Goiás. Eles têm 30 subdivisões, e eu cito aqui o caso de número 28, que trata de matéria de advocacia em direito internacional. O ponto 28.8, requerimento de revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e pós-graduação stricto sensu do Brasil. Como esse é um tema tratado aqui pelo COADEM, a revalidação dos diplomas, eu trago para vocês, então, eu destaco essa parte. Ele aponta aqui, então, o valor dos honorários a serem cobrados pelo advogado
em R$ 3.500 para se fazer ações sobre esse tema. Então, dentro do governo federal existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Houve um processo administrativo contra a Ordem dos Advogados pela possível formação de cartel, pela submissão dos advogados à aplicação da tabela de honorários advocatícios. Essa tabela, então, esclareço, ela é apenas uma referência. Então, o advogado ele passa a ter uma ideia do quanto vale se fazer cada tipo de ação. Ele não é obrigado a aplicar essa tabela, mas ela serve como uma referência para o advogado escolher, então, o valor dos honorários que melhor lhe adequa. Então, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou mencionando que trata-se de uma tabela de referência, né, e ela visa o combate ao aviltamento da profissão e o combate à mercantilização da profissão. Então, se de um lado nós temos alguns colegas que acabam aviltando, e eu em seguida vou trazer um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né, essa tabela ela serve como uma referência também para as OABs, as seccionais, em eventualmente impor uma sanção a esse advogado que queira fazer o aviltamento da profissão, ou então a mercantilização da advocacia no Brasil, o que é proibido. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre e é onde moro, existia um escritório de advocacia que estava cobrando R$ 50, que equivale a $10, por petição. Então, o cidadão se deslocava até esse escritório, eles faziam uma petição e cobravam por esse valor R$10, quer dizer, R$ 50, $10, para fazer um movimento processual. Na tabela de honorários aqui do Rio Grande do Sul, no ponto 1.14, temos requerimento ou petições. Então, uma petição avulsa, de acordo com a tabela aqui do Rio Grande do Sul, é de R$ 1.641,47, o que daria R$ 328,29. Como se vê, existe uma grande disparidade entre o valor da tabela de honorários àquilo que o escritório estava cobrando. Então, nitidamente, quem estudou 5 anos para fazer uma graduação não conseguiria atingir o mesmo salário mínimo brasileiro fazendo petições um nível tão baixo, um valor tão baixo. Então, ele precisa de um volume muito grande de ações, e para fazer esse volume grande de ações, ele precisa necessariamente fazer uma captação e uma captação indevida de clientes, além de aviltar a profissão, porque acaba desvalorizando o trabalho dos demais colegas. Isso, de certa forma, é uma concorrência desleal, porque enquanto os colegas eles têm como base a tabela de honorários advocatícios da seccional, esse colega, então, coloca um valor muito mais baixo. Isso acaba por impor uma concorrência desleal, né, trazendo para baixo o valor cobrado por toda a advocacia. Então, um aviltamento da profissão. Eu trago, então, dados do número de advogados nos países aqui do Mercosul e as suas populações. Em destaque, em vermelho, a gente tem a quantidade de advogados por país. Em azul, a população de cada um dos países aqui do Mercosul. Em seguida, eu passo, então, para dados que a gente vai conseguir perceber de forma melhor como se dá. Então, a densidade de advogados por população, na Argentina, temos 0,22% da população de advogados, no Brasil, 0,62%, Paraguai, 0,67% e Uruguai, 0,47%. Isso equivale a dizer
que para cada advogado na Argentina, ele tem 458 potenciais clientes. No Brasil, um advogado tem 161 possíveis clientes, no Paraguai, 149, e no Uruguai, 214 possíveis clientes por advogado. Aqui, pelo lado do Brasil, pessoas que não têm o poder aquisitivo e consigam, então, pedir assistência ao Estado, eles podem procurar a Defensoria Pública, então a Defensoria Pública acaba atuando sem ônus para essas pessoas, então esses números são ainda reduzidos aqui para a advocacia no Brasil. Desses 161 clientes, talvez a metade deles acabe procurando a Defensoria Pública. Trago, então, dados da população para a gente ter uma ideia do que isso representa. Então, pelo lado brasileiro, a gente tem um grande crescimento da população, mas, na sequência, a gente vê que esse aumento da população não reverte, a gente não vê da mesma forma pelo lado do PIB. Então, o produto interno bruto dos países aqui do Mercosul, né, o Brasil em verde, amarelo a Argentina, Paraguai em azul, Uruguai em vermelho. Né? Então, o PIB no Brasil ele varia muito e, por conta disso, a população ela não consegue fazer um enriquecimento por conta disso, ter condições de contratar os seus próprios advogados. Eles necessitam, então, do auxílio estatal. Isso fica ainda mais claro se a gente olhar o produto interno bruto per capita, né? O Uruguai, então, é o país onde a população é mais rica, seguido pela Argentina, em seguida Brasil e, por último, no Paraguai. Eu acredito que até o final dessa década, o Paraguai estará à frente do Brasil com relação ao produto interno bruto per capita. Eu até convido, em 2030, a colega Maria Glória Bobadilla para fazermos um brinde em virtude do enriquecimento do Paraguai. Será um grande prazer. Então, isso reflete diretamente na lei da oferta e da procura, como o doutor Guilherme estava falando no início de sua apresentação. Então, aqui eu trago alguns gráficos para deixar isso mais evidente, né? A quantidade de oferta e a quantidade de demanda. Quando elas se cruzam, nós temos o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Quando o número de advogados cresce, então a oferta ela é ampliada e temos esse segundo ponto, a oferta 2. Em seguida, a gente vê a redução do preço dos serviços, embora tenhamos o aumento da quantidade de ofertado. Então, aqui a gente tem uma queda na renda de toda a advocacia, e isso se aplica não só ao Brasil, aos demais países também. Então, com esse novo preço de equilíbrio, a gente deve começar a pensar, como Coadem e como colégios, no aumento da demanda. Como é que a gente pode, ou melhor, no aumento da oferta, da demanda de trabalho, desculpa. Como a gente pode... Doctor, disculpe, le quedan 5 minutos de la disertación. Pois não. 5 minutos, tem 5 minutos. Certo. Então, para a gente ter esse aumento da demanda, a gente vai ter, então, o aumento do preço de equilíbrio, ainda que a gente tenha um aumento dessa quantidade de equilíbrio. A gente vai conseguir isso, e daí agora eu já vou para as considerações finais, né? Voltando ao tema inicial, a defesa dos honorários profissionais, ferramentas nos países do Mercosul. O que fazer para defendermos os honorários profissionais? E aqui está uma solução. O tratado que trouxe para nós a criação do Mercosul, em seu artigo 1º, diz que os Estados partes decidem constituir o mercado comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, ou seja, ano que vem estaremos completando 30 anos.
e que se denominará Mercado Comum do Sul, Mercosul. Esse mercado implica na livre circulação de bens e fatores produtivos. Eu destaquei aqui bens e fatores produtivos porque quando tivermos a circulação de pessoas e a circulação de bens, a livre circulação de bens, nós estaremos criando demanda para a advocacia, porque serão mais negócios que estarão sendo criados, desenvolvidos aqui dentro do Mercosul. A gente haverá um aumento, então, da renda do advogado, que é um tema que devemos tratar de forma isolada e, ao mesmo tempo, em conjunto aqui pelo COADEM. Então, eu coloco como um tema de casa para que trabalhemos mais na integração do Mercosul, porque através dele é que geraremos mais negócios para a advocacia e defenderemos os honorários advocatícios. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Prestes. Ahora toma la palabra la doctora María Gloria Bobadilla Granada, abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Gobernanza y Gobierno Abierto por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, gremialista, consejera del Colegio de Abogados de Paraguay, consejera y presidente del Comité de Derecho Penal de la Federación Interamericana de Abogados y miembro del Observatorio Electoral. Past President de la Asociación de Abogados del Paraguay. Doctora. Muy buenas tardes a todos en esta cálida tarde, en esta hermosa ciudad de San Isidro, que por primera vez voy a conocer con todos ustedes. Para mí es un inmenso placer saludar a todos los miembros del COADEN en el 30 aniversario, siendo Paraguay parte de ello. Les saludo a todos en nombre del presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, con un nuevo presidente, el doctor Arturo Daniel, que celebra también este aniversario de COADEN. Es un honor también para mí hablar de algo tan importante, como gremialista, como penalista y como, sobre todo, ejerciente de la profesión, porque no he hecho otra cosa en mi vida desde que me recibí de abogada, de ejercer la profesión. Vengo de los pasillos de los tribunales, de los juicios orales y públicos en el derecho penal y de algo apasionante como es la abogacía, pues me considero gremialista por haber ocupado la presidencia de la Asociación de Abogadas del Paraguay y en ese sentido me congratulo en saludar a la presidenta en este colegio que tiene rostro de mujer. Los aplausos para usted. La regulación de la ley de honorarios de profesionales, como bien lo dice el doctor, quien me precedió también en el uso de la palabra, hay una fuerte discusión de los doctrinarios. Si la regulación de los honorarios profesionales son de orden público o no lo son. Efectivamente, al existir una legislación, muchos tratadistas lo dicen, de que es efectivamente de orden público. Pero de orden público que tiene límites porque quienes regulan los honorarios son los juzgadores, los jueces, quienes imparten justicia. Hablar de honorarios profesionales es hablar de ética, de la jerarquía profesional y es también hablar de la dignidad del abogado. Hablar de la ley, de la regulación de los honorarios profesionales, es también hacer concordancias de las leyes, del Código Procesal Civil, del Código Laboral, de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en la mayoría de nuestros países, prevé precisamente el derecho al trabajo y no se presume la gratuidad del trabajo bajo ningún sentido, a menos que uno quiera donar sus honorarios profesionales por diversos motivos. Por otro lado, también debemos hablar del Código Procesal Civil, que en Paraguay, en la República del Paraguay, en el artículo 67, habla sobre la dignidad del abogado. ¿Y qué es la dignidad del abogado para el Código Procesal? Es que nos merecemos el mismo respeto que los jueces en el ejercicio de nuestra profesión. Desde allí parte normalmente aquellas oratorias que hacemos los abogados en defensa, no solamente de nuestra dignidad como abogados, sino de algo muy importante y que está relacionado con nuestro trabajo, que es legítimo cobrar honorarios profesionales. La República del Paraguay no ha tenido legislación hasta 1998, en donde la ley 1376 regula la
los honorarios profesionales, no solo de los procuradores, sino también de los abogados, y está contenida en la misma ley. En ese sentido, quiero hablar también de lo que un gran, como todos ustedes conocen, al gran florentino Piero Calamandrei, que dice que nuestra actividad como profesionales del derecho empieza en la defensa de las personas en lo privado, para convertirse en público cuando realmente un juez dicta la sentencia, y a partir de allí nacen nuestros derechos de que nuestros honorarios sean regulados. Pero también empieza a veces el calvario, y esto es hablar de realidades. Cuando el abogado regula los honorarios, hay una cierta mezquindad de los jueces en no valorar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque quizás un año de la función de un abogado tenga que regular en muchos dólares nuestros honorarios, en la equivalencia de nuestras monedas. En ese sentido, entonces, hay como una mezquindad. Y también hay como un, diríamos, peregrinar de los abogados en la apelación, en la inconstitucionalidad. Y a veces constituye un escándalo público en nuestra sociedad cuando un abogado regula sus honorarios profesionales muy altos. Para la sociedad no es es totalmente impermisivo que un abogado cobre demasiados honorarios profesionales. Esas son las inquietudes con que todos nosotros atravesamos, no solo en Paraguay, sino también en Argentina y en todo el Mercosur, sobre nuestros honorarios profesionales. Y hablando de realidades, quiero decirles que en el Paraguay aún no tiene colegiación obligatoria. La Corte Suprema de Justicia sigue otorgando la matrícula y también se convierte en el órgano sancionador de los abogados, abriendo sumarios administrativos y a veces realizando la tarea que debería ser un colegio de abogados realmente, al sancionarnos entre nosotros mismos, de acuerdo a la calidad de cada uno. Por eso decía que hablamos también de ética, que son las normas que buscan que la abogacía sea cada vez mejor para nuestra sociedad. La realidad de Paraguay, de la República del Paraguay, es que hay más de 60.000 abogados y en el último padrón electoral ante el Consejo de la Magistratura, 30.000 abogados en el ejercicio profesional. Los otros 30.000 están todos en la función pública, como jueces, como fiscales y, por supuesto, en otras actividades y otros no ejercientes. Pero 30.000 abogados estuvieron habilitados para el Consejo de la Magistratura, en la que tenemos 2 representantes y donde siempre empiezan las luchas gremiales por tener representantes que realmente nos representen y que sean dignos, capaces y honestos. En ese sentido, también la Corte Suprema de Justicia ha tenido bastante, diríamos, críticas con respecto a morosidad judicial. Parece ser que es más importante que los ciudadanos tengan justicia, dictar sentencia, pero no dictar sentencias con respecto a los honorarios profesionales. El tema de las costas procesales es un tema muy debatido en todos los sentidos. A veces realmente las costas son en el orden causado, sobre todo en los juicios de la niñez y de la adolescencia. Por el otro lado, las costas, por supuesto, a la parte perdidosa, como señala el Código Procesal Civil y como es la jurisdicción madre, se utiliza en la regulación de honorarios en todas las ramas, en el derecho laboral, en el derecho de la niñez e incluso en el derecho penal. La ley 1376/1998 ha tenido modificaciones. ¿Y por qué se produce esta modificación en el año 2012? Se produce porque el derecho penal cambia. Es decir, del Código de 1890, que era un sistema totalmente diferente, pasamos al juicio oral y público. Y por ello también, entonces, el trabajo profesional no es el mismo. Esta sociedad globalizada que vivimos y que hablamos de Mercosur, y por qué no irnos a otros países también, pasando incluso en nuestro continente, es importante decir que la sociedad cada vez exige más del abogado. No exige solamente la matrícula del abogado, porque hoy un abogado de este siglo, de este momento, debe conocer de informática, porque accedemos en Paraguay a los expedientes electrónicos. Y ahí vienen las preguntas que debemos hacernos como profesionales. ¿Es lo mismo
estudiar un expediente en papeles, que ya no se usa casi, o estudiarlo en un complicado y apasionante juicio que está contenido en un expediente electrónico. Por supuesto que requiere de mucho más trabajo, de mucho más horas de estar frente a un computador que simplemente llevarlo a nuestras casas incluso y estudiarlo. Todas estas cuestiones deben ir modificándose con la ley y realmente valorando nuestra labor profesional. Por el otro lado también se destaca en esta ley 1376 diversos puntos. En el artículo 21 específicamente señala cómo un juez debe valorar el trabajo profesional. Primero de ello es la labor profesional, por supuesto, la calidad profesional del abogado, y por el otro lado también saber hasta qué punto esa persona obtuvo los beneficios, ya sean económicos o de cualquier índole, dentro de un juicio que se lleva adelante. Quiero decirles también que bien hablaba el colega de Brasil, que los honorarios profesionales en la ley de la República del Paraguay se establece en jornales mínimos para actividades no específicas de la capital. ¿Qué significa eso? Que con el aumento del salario mínimo legal también aumenta el honorario de los profesionales del derecho. En Paraguay aproximadamente $256 es el salario mínimo legal, y realizarán también ustedes su equivalencia en 12 puntos y más de los dólares si es el legal, ¿verdad? Porque creo que acá ustedes tienen diversos tipos de dólares. Entonces, bien hace la crítica a la prensa, ¿verdad? No sabemos si es realidad. Entonces, en ese sentido, se establecen en jornales mínimos para actividades no específicas en la capital. Y debemos además tener en consideración que esa ley es básica, es decir, uno puede, por su jerarquía profesional, pactar con el cliente, realizar un contrato que va más allá de lo que se establece como mínimo, pero bajo ningún sentido, y el contrato será nulo y sin ningún valor si se establecen los honorarios profesionales en un contrato que va por debajo de lo que establece la ley. En ese sentido, muchos colegas también realizan lo que se llama el pacto de cuotas litis, hasta un porcentaje que permite al abogado litigante cobrar sus honorarios profesionales, y también pueden ser pactados. Resaltamos también que los juicios que más llevan trabajo al abogado, según las estadísticas, es el campo de la niñez y de la adolescencia, en donde los salarios, o sea, las regulaciones de honorarios son muy bajas. ¿Por qué? Porque los alimentos que se establecen en los juicios de la niñez y de la adolescencia son sumamente bajos. Y se estipula sobre un año de pensión alimentaria, y sobre eso se realiza el porcentaje que determina del 5 al 20%. Es decir, cuanto más valor tenga el juicio, por supuesto será menor los honorarios profesionales. La parte penal también es muy importante señalar, y las críticas que hacemos los abogados a la Defensoría General, en el sentido de que muchas veces para convalidar un acto, por ejemplo, tenemos una declaración indagatoria y en ese sentido no tiene abogados la persona, y en vez de darle la oportunidad, porque uno tiene, conforme a la Constitución Nacional, de elegir sus propios abogados, porque son derechos fundamentales y que están, por supuesto, determinados en todas nuestras constituciones, entonces, para legitimar el acto, entonces llaman a un defensor público, simplemente para que esa indagatoria tenga validez y luego no sea anulada. Son bastantes las críticas que tiene actualmente nuestra ley, porque debe ayornarse a estos nuevos tiempos de realidades totalmente diferentes, de juicios orales y públicos, y además la calidad profesional que una sociedad nos exige cada vez más. Otra crítica que en el Colegio de Abogados tenemos permanentemente es que la morosidad existe no solamente desde los juzgados, sino en la misma Corte Suprema de Justicia, que no valora la labor profesional, teniendo la Corte Suprema de Justicia la facultad de darnos la matrícula y de sancionar. Por el otro lado, también otra crítica muy importante, que si bien no está muy relacionada con nuestros honorarios profesionales, pero se han establecido demasiadas universidades garajes
o denominadas universidades que solamente de repente se realizan las clases los sábados en la mañana y no existe, como en Europa, por ejemplo, o en otros países, un colegio de abogados que tome un examen para otorgar la matrícula. Es decir, culminada la universidad, uno adquiere la matrícula y hay como un desnivel en, por supuesto, en ofrecer la calidad de servicio a los ciudadanos. Es decir, tenemos muchísimo que hacer y quienes están en el tema del Mercosur debemos tratar todos estos temas que van mucho más allá de la ética, que va mucho más allá de una simple ley que uno pueda mencionar y que otorga esa facultad para que podamos regular nuestros honorarios profesionales. Quiero decir, sí, muchas gracias. Quiero decirles finalmente, con esto termino, que como abogada litigante y también como gremialista, tengo siempre en cuenta los mandamientos de Couture, que a pesar de que nuestros honorarios no se regulen y a pesar de que a veces la abogacía no tiene la importancia ni la credibilidad que quisiéramos, o como grandes juristas, escritores, han dicho que debemos ser los abogados, que cumplimos un rol social, que somos los primeros jueces, porque ¿quién es el que escucha al ciudadano? Somos nosotros los abogados, somos los primeros en dar un dictamen sobre una situación. Y en ese sentido, siempre espero que repitan esto a sus clientes, que vienen a sus despachos a veces desesperados, pero luego revocan poder y a veces se van sin pagar lo que corresponde y lo que corresponde a la jerarquía de un buen abogado. No elijas a tu abogado por lo que te cobre. Exígele por la confianza que inspira y los conocimientos que tiene. No especules con los honorarios de tu abogado. Paga lo justo con dinero y no con promesas de otros asuntos. Así que a jerarquizarse, realmente a sentirnos orgullosos de ser abogados y de seguir creciendo como profesionales del derecho y no dejar nunca la lucha, no solo por el derecho, sino también por nuestro gremio. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la doctora María Laura Capalvo Alzogaray, presidenta del Colegio de Abogados de Uruguay, socia del Departamento Contencioso Estudio Bragada Abogados, asesoramiento legal en asuntos contenciosos, con especial énfasis en arbitraje y derecho internacional privado, consultora en derecho internacional privado junto con la doctora Cecilia Fresnedo, profesora adjunta de Derecho Internacional Privado, grado 3 en efectividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, integrante de la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del Uruguay. Doctora, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Sí, doctora, se ve Bueno. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al COADEM por la posibilidad de poder exponer en este panel. No me voy a referir concretamente a su aniversario ni al homenaje al doctor De Paula, porque el Colegio de Abogados del Uruguay en mi persona envió un video a esos efectos. Entonces, yendo concretamente al tema de los honorarios, quise dar una cuota de simpatía a la presentación, porque todos conocemos el dicho de que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tratar de enfocar es en la práctica de lo que hacemos los abogados y también cómo está regulado nuestro derecho, la regulación de honorarios. Nosotros tenemos una normativa que es el artículo 56 del Código General del Proceso, y en esto lo destaco porque, como bien lo expusieron exponentes anteriores, en el Uruguay no hay una condena preceptiva al perdidoso, sino que el artículo 56 del Código General del Proceso lo que establece es que la sentencia definitiva va a imponer las costas
Las costas quiere decir todo lo que tiene que ver con los tributos, los honorarios de los peritos, los depositarios, tasadores y cualquier otro auxiliar de la justicia. O sea, puede establecer las costas o puede establecer que las costas y los costos, ahí sí los costos son los honorarios de los abogados o los procuradores, puede imponerlo a una de las partes, las costas, los costos y las costas, o puede declarar que no hay especial condenación, según lo que establece el artículo 688 de nuestro Código Civil, que este artículo lo que establece es que no hacer condena especial en costas o imponerlas al vencido a un condenado en costas y costos, según lo estime aquel que litigó con alguna razón o por culpa, ligereza o malicia que merezca la nota de temeridad. Es decir, que no hay condena preceptiva, salvo en el caso de que haya una actitud culpable, con ligereza culpable o malicia temeraria de los litigantes, ahí sí pueden ser condenados. Pero dice sin perjuicio de lo que establecen las leyes procesales. En ese sentido, tenemos nosotros que tener en cuenta que nuestra ley procesal es el Código General del Proceso, conocido en la interna como el CGP, que establece excepciones a este régimen, como es en el caso de los juicios ejecutivos, de las vías de apremio, de la entrega de la cosa, de los recursos de casación, de los recursos de revisión o inconstitucionalidad de las leyes, donde sí hay una condena preceptiva al perdioso, y bueno, y ahí se tiene que estar a lo que establezca el código. También nosotros tenemos la Ley Orgánica de los Tribunales, conocida como la LOT, que lo que establece es que los abogados podrán concertar con la parte los honorarios y la forma de pagar. Este acuerdo lo que establece es que tiene que estar por escrito. Y lo que dice es que se va a tener en cuenta a la hora de fijar los honorarios, la importancia, y ahí está marcado en negrita, la importancia económica del asunto, de acuerdo a los valores de la fecha de la demanda, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales, y en cuanto corresponda, el arancel de la asociación de profesionales vigentes en el momento de presentarse la demanda. Un tema que no es menor es que la sentencia que fije los honorarios constituye un título que apareja ejecución. Esto implica que tenemos un título de ejecución, con lo cual vamos a tener juicio de ejecución, que es un juicio obviamente mucho más sumario, en el cual se puede trabar como primer medida el embargo al ejecutado, y lo que establece también la LOT es que no es necesaria la intimación previa. Bien, ¿qué pasa entonces con el arancel del Colegio de Abogados del Uruguay? Bueno, como ustedes saben, nosotros en el Uruguay no tenemos una colegiación obligatoria. Por consiguiente, el arancel del Colegio de Abogados del Uruguay no es tampoco obligatorio, sino que es una guía, y vamos a ver cómo las sentencias de las Cortes uruguayas lo determinan. Pero bueno, este arancel lo que establece es que se aplicará a la regulación de los honorarios generados por el patrocinio letrado en la actividad judicial, administrativa o privada. Tiene en su artículo 2 el alcance temporal, y bueno, y los abogados tienen la obligación de ajustar el cobro de sus honorarios a lo establecido en el arancel. Establece que obviamente puede uno renunciar a sus honorarios cuando por razones de delicadeza o situación del cliente así lo aconseje. Pero lo importante es que el arancel dice que se presume onerosa toda relación de patrimonio jurídico, de asesoramiento, letrado o representación judicial. El arancel en su artículo 5 establece los criterios que son importantes para la determinación de los honorarios: la cuantía y el monto del asunto, la importancia jurídica del mismo, la eficiencia de los servicios profesionales, es decir, la ventaja que obtuvo el cliente por nuestra participación, la naturaleza de esos servicios, es decir, la complejidad del asunto,
la duración de la asistencia profesional recibida, el nivel de vida o situación del cliente, que la representación de que haya sido investido el abogado, no es lo mismo actuar por poder que no hacerlo, y el tiempo asumido en el asunto en actividad judicial o extrajudicial. Un tema que tenemos que tener en cuenta es la ley de inclusión financiera, porque esta ley lo que establece es que el pago de los honorarios a los profesionales que están fuera de la relación de dependencia se puede hacer en efectivo, pero acá tenemos un máximo equivalente a un millón de PI, y lo que nosotros podemos establecer que en el entorno de los $400.000. Por arriba de eso se tiene que hacer mediante pago electrónico, a través de acreditación en cuentas en instituciones de intermediación financiera, en instrumentos de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio en las condiciones establecidas por la ley. No quiero dejar de mencionar que en el artículo 5 del título 10 del texto ordenado de 1996, norma interna obviamente uruguaya, lo que dice es que no están grabadas las exportaciones de servicios, ¿verdad?, que son las que determina el Poder Ejecutivo. Entonces, en caso de que un abogado con domicilio en el Uruguay preste servicios de asesoramiento hacia el exterior, ¿verdad?, puede estar exonerado de impuestos conforme al asesoramiento que da, pero lo que dice es que no tienen que ser actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera de la República. Es decir, debe darse esa circunstancia. Si yo estoy asesorando a un extranjero respecto de un bien que está ubicado en el Uruguay, no, respecto de actividades que se desarrollan en el Uruguay no estaré exonerado, o respecto de derechos utilizados económicamente en el Uruguay. Por consiguiente, esto que parece una muy buena noticia no lo termina siendo. En ese sentido, lo que quería era trasladarle a los colegas de otras jurisdicciones es cómo nuestra jurisprudencia entiende la aplicación del arancel, y en este sentido me permito leer lo que está marcado en rojo, que dice: en relación a la aplicación del arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, conforme a la jurisprudencia dominante, las previsiones arancelarias no son obligatorias y tampoco se adecúan al mercado de trabajo que pauta el precio de costumbre, el que es actualmente sensiblemente menor. Esto se está refiriendo a un caso concreto en el cual colegas estaban regulando sus honorarios y habían presentado un monto que en este caso, como era un recurso de revisión, entendía la Suprema Corte de Justicia y entendió que el monto no era exorbitante. Pero, dice, dicha circunstancia no puede llevar a admitir cualquier apartamiento inmotivado de sus previsiones de carácter discrecional, sino que el mismo debe ser prudente, de modo tal que ha de primar la ponderación y al solo efecto de incrementar o abatir el quantum, según el caso, cuando apareje resultados notoriamente excesivos e insuficientes. Ustedes aquí se dan cuenta de la discrecionalidad que hay en este sentido. Esta misma sentencia lo que establece son que las disposiciones del arancel profesional del Colegio de Abogados deben entenderse como pautas de ponderación con el fin de cuantificar los honorarios profesionales adeudados. En tal medida, y sin desconocer los patrones de justa y precisión previstos en el artículo 144 de la LOT, ley que ya cité, las disposiciones arancelarias constituyen una guía para la apreciación de los factores determinantes de la regulación al conformar un conjunto de normas que reflejan el precio de costumbre. Otro tema también a tener en cuenta en dicha sentencia es que se establece que las previsiones arancelarias no son obligatorias, además que debe tomarse en cuenta las demás pautas señaladas
que fueron las que ya mencioné, como ser la complejidad del asunto, las dificultades de la labor realizada y la eficacia de los servicios profesionales prestados. Un tema que no es menor y que se planteó ante nuestros tribunales es qué pasa cuando una sentencia no condena el pago del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, el famoso VAT en inglés, ¿no?, por el tema de la prestación de los servicios, y bueno, y allí la Corte estableció un criterio que dice corresponde incluir el pago del IVA, dado que es un impuesto trasladable al consumidor de bienes y servicios. No imponerle el IVA determinaría una rebaja de los honorarios en forma oblicua, sin sustento legal. El problema que tenemos es que muchas veces los jueces no condenan a una cantidad determinada masiva. Otro tema también tener en cuenta es cómo se consideran las labores extrajudiciales, porque dice que la labor extrajudicial está indisolublemente ligada al resultado del juicio. Entonces, si yo asesoro extrajudicialmente y luego voy a un juicio, ese asesoramiento extrajudicial va a estar vinculado a estos criterios establecidos en el juicio, por eso de allí la importancia de fijar honorarios. También tenemos otra sentencia que dice que el único tema a tomar en cuenta no es el monto del asunto, no es el único, sino que se debe también ponderar lo que interesa al caso en análisis, la importancia jurídica del asunto, la naturaleza de los servicios, la complejidad, la labor realizada, la eficacia de la gestión, su duración. Por otro lado, aquí tenemos también otra sentencia que hace referencia también al IVA y donde dice que debe condenarse también al pago del IVA. Es decir, que si una sentencia condena el pago de una suma de dinero, debería adicionársele el IVA, porque si no el profesional debería tendría que tramitar otro juicio para que el cliente sea condenado al pago de IVA. Entonces, esto nos lleva a determinadas conclusiones que son importantes tener en cuenta. Nosotros en el Colegio de Abogados del Uruguay realizamos un curso introductorio para abogados recién recibidos a los efectos de que sepan cómo cotizar honorarios, que eso es otro tema, ¿no? Vinculado obviamente a esto, y también de cómo cobramos, ¿verdad? Porque es un debe en la facultad de hablar de estos temas, y creo que los colegios de abogados nos debemos encargar de este asunto. Y bueno, y hay ciertos temas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que son los honorarios extrajudiciales. Ningún abogado debería realizar, como acá, ningún acto profesional antes de percibir sus honorarios. Hay pueden encontrar distintos artículos de diferentes autores que dicen un abogado no tiene que hacer un clic antes de recibir su factura, o ir a ver un expediente judicial para mirar si toma un caso sin de alguna manera también cotizar esos honorarios, ¿no? La importancia de cotizar esos honorarios extrajudiciales. Y bueno, y creo que, y me parece sí que esta es una conclusión que se puede extraer de las distintas exposiciones, es la importancia de firmar un convenio, ¿no?, de honorarios con el cliente. Todos sabemos que en nuestra vorágine comenzamos a asesorar sin establecer un convenio, y luego comienzan las discusiones acerca de qué es lo que se debe, tenemos que iniciar juicios de regulación de honorarios. Entonces, creo que lo que debe sí suceder es que debemos prestar especial atención y recomendar a todos los colegas, inclusive a los colegas jóvenes, a siempre establecer desde un principio un convenio de honorarios, a efectos de que no haya lugar a dudas después, ¿no? Porque, como bien empecé en la presentación, en casa de herrero, cuchillo de palo, y
lo que nosotros queremos, que en casa de herrero el cuchillo sea de buena calidad. Les agradezco a todos su atención y quedo a las órdenes por cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora sí tenemos 10 minutos para preguntas. La gente que esté acá presencial en la sala puede alzar la mano y le van a acercar un micrófono para poder hacer las consultas. Y vamos a darle unos minutos también a quienes estén de manera virtual para que puedan sumarlas en el chat. Jazmín. Jazmín. Por la complementariedad temática, por la realidad, y en particular quiero plantear algunas cuestiones que se insinuaron y profundizar un poquitito sobre esto. Como esto es el marco de CUADEM, Mercosur, y tenemos un tratado que tiene estas etapas que Pepe siempre nos explicó y que lo memoramos, de esa etapa fundacional de un tratado comercial que luego intenta armonizar su normativa para una etapa futura ideal de una integración. En ese marco, Mercosur avanza en un tratado con la Unión Europea, que está en marcha. Que hay avances, retrocesos, pero hay más avances que demoras. En este momento, la Unión tiene la transitoriedad de una presidencia que ha declarado expresamente su vocación de que esto sea así. Hemos hecho, y CUADEM ha realizado un trabajo de integración y de un debate sobre la realidad que la Unión Europea tiene frente al Mercosur y a la inversa, que trasciende cuestiones menores, medio ambiente, asimetrías productivas, y que mete la cola en este tema. Porque quiero plantear por lo menos una duda y a partir de esto escuchar una opinión de cada uno de ustedes, porque ese es el futuro del desafío que vamos a tener. Nuestra evolución argentina, tan concisa y precisamente planteada por Guillermo Sagués, tiene también una particularidad bastante parecida en Paraguay, una fuerte presencia de OAB en una regulación de honorarios y lo que escuchamos de Uruguay, la sugerencia. Pero de la exposición de Pretes surge que hay un organismo que empieza a vigilar la normativa que regula el honorario, en este caso porque la OAB tiene una atribución conferida por la norma federal para esto, en el caso de la Argentina por leyes provinciales, e irrumpe en el mercado europeo un debate muy consolidado sobre la absoluta desregulación del marco normativo de los honorarios. Y aparece no solo la desregulación, sino un organismo de control de la defensa de la competencia que viene a cuestionar el marco normativo de regulación de honorarios y complementa con derechos del consumidor la libertad de pacto del honorario, imponiéndole a los colegios la prohibición no de fijar reglas de honorarios, de sugerir cartillas que puedan inducir a un monto. Por lo tanto, se abre un debate de esta libre elección, libre negociación, que ha llevado a una sentencia del Tribunal Supremo Español de diciembre de este año, 20 de noviembre del 22, a sostener que la audiencia provincial que removió las multas que el organismo de defensa de la competencia le aplicó a los colegios de Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, etcétera, no son ilegítimas. Que la multa que le aplicó el organismo porque el colegio emitió unas cartillas sugerentes de los honorarios, limitaban la libre competencia y planteaban un problema de usuarios y consumidores. Un tema. Ahora voy a comentar y concluyo lo que ha pasado con otra sentencia del Tribunal Europeo en un tema que se debate hoy en el Congreso argentino, que es imponer más restricciones al lavado de dinero. Le estamos dando más funciones a la UIF, a la Unidad de Investigaciones Fiscales y Financieras, con actividades que por ahora, no sé qué habrá pasado en el debate legislativo de hoy, no incluyen a los abogados en la delación premiada, por el cual un cliente que viene a nosotros a la consulta, si es dudoso el origen de los fondos que pudiera haber en esto, deberíamos denunciarlos. Y esto lo saben todos los de la región, porque la OCDE y la GAFI ha planteado estas normas que investigan el honorario del profesional. Por eso lo vinculo con la reforma hacia dónde va. La OCDE, que como organismo rector de la calidad institucional en muchos lugares del mundo, está metiendo la mano en este asunto, nos ha convencido que la norma debe decir arancel, en vez de honorarios. Y como hemos visto en las sentencias uruguayas, se habla de precio en la remuneración del profesional, cuando el precio es de un producto comercial con fines de ganancia y nosotros lo que tenemos es un contenido alimentario. Entonces concluyo con que está arriba de la mesa este debate de lo que va a rebotar en el Tratado de la Unión Europea y Mercosur, y cómo verían ustedes empezar a armonizar nuestras realidades, porque hay que estar fortalecidos para cuando esto llegue o intente llegar a la legislación de cada uno de nuestros países. Gracias, perdón la extensa exposición, pero me parecía que era necesario contextualizarlo. Gracias, doctor. No sé. Bueno, el doctor Carlos Andreucci tiene esa personalidad de haber recorrido bastante este continente y el otro. Entonces nos trae estos temas muy interesantes a la mesa. Desde mi óptica como paraguaya les puedo decir que es lo que acaba de decir él, tiene tantas modificaciones que hacer para que lleguemos a una realidad. La primera es la Constitución Nacional del Paraguay, que dice que solamente los ciudadanos pueden asociarse libremente. Es decir, no existe la colegiación obligatoria. Lo primero que deberíamos hacer es tener una colegiación obligatoria para poder empezar a hablar de colegios de abogados, porque en este momento el colegio de abogados lo que hace es, cumpliendo nuestro derecho de asociarse, nos asociamos libremente, no estamos obligados a pertenecer a ninguna organización. Punto número 1. Punto número 2, en todo el mundo la lucha, no solo contra el narcotráfico, sino el lavado de dinero, es una agenda prioritaria de nuestros países. Porque, por ejemplo, la persona que tiene en el banco abierta y va a cobrar $20.000 de honorarios profesionales, a partir de $10.000 debe justificar por qué deposita ese dinero. Y para ello es necesario, punto 1, presentar el contrato o presentar la regulación de honorarios, y tercero, la factura legal. Paraguay tiene el índice más bajo del IVA, que es solamente 10%. Un juez, cuando regula los honorarios profesionales, está obligado por ley a determinar el IVA. Es decir, si mis honorarios son 1.000.000 de guaraníes, debe decir más el IVA correspondiente al 10% de conformidad a la ley tal, o si no es nulo. Segundo, debe establecer los gastos provisionales, que también son el 10%. Es decir, de 1.000.000 de guaraníes,
pasa a ser 1.200.000 guaraníes, porque 100.000 por el IVA y 100.000 por gastos provisionales. Otra cuestión muy importante que se establece y que vamos a atravesar si es que esto realmente, el tema del Mercosur se vuelve realidad con respecto a los abogados, es precisamente eso. ¿Cómo va a matricularse un abogado de Argentina o de Brasil? Es decir, falta legislación al respecto. Y eso es lo que se está luchando, eso es lo que está proponiendo justamente todo lo que es el COADEM, porque deberíamos lo primero hacer es estar en la Cámara de Senadores o Diputados de decirles que se van a incorporar los abogados del Mercosur a ejercer la profesión, puesto que Paraguay tiene otro impedimento, que es que somos demasiados. Le acababa de decir en mi intervención que somos más de 60.000 abogados, de los cuales 30.000 están habilitados para ejercer. Es decir, hay que hacer la cantidad, como decía el colega, de la cantidad de abogados per cápita que hay en 7,5 millones de habitantes. Por el otro lado, estamos ante dos grandes, ¿verdad? Que son Brasil, que tiene una cantidad de habitantes, Argentina, que tiene una cantidad de habitantes, y estamos los más pequeñitos, que somos los Guay, Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Entonces, atravesamos con todos esos inconvenientes. Esos temas pueden ser motivos de una próxima conferencia para debatir estos temas. ¿Cómo hacemos que el Mercosur no sea simplemente una cuestión de bienes, que también sea de servicios? Porque nosotros los abogados prestamos servicios. Entonces, esa es una realidad muy importante. A veces en las cuestiones de arbitraje, que es otra cuestión muy importante, porque hoy en día ya no se debate muchas cosas en los tribunales. Una empresa como McDonald's ya no quiere ir a tribunales, va a un juicio de arbitraje. Actualmente, la mayoría de los jóvenes en Paraguay prefieren actuar en arbitraje, están muy bien preparados y hay instituciones que apoyan el arbitraje porque es una manera también de internacionalización sobre el tema de los abogados y de cómo ir preparándoles. También otro tema muy importante del que hoy le hablaba es la importancia de no quedarnos más simplemente con los títulos, con la matrícula. Necesitamos totalmente una formación continua de los nuevos aspectos académicos, legales y de un mundo globalizado que cada vez nos exige más. No solamente un simple contrato, sino que además de eso, la preparación de los abogados y el Estado democrático que nos ofrece para esto, para todos los ciudadanos que queremos ejercer, ya sea yo de Paraguay en Foz de Iguazú, que es la más cercana, o en Argentina, que hay ciudades muy cercanas, las tres fronteras, en Ciudad del Este, por ejemplo, o en Pedro Juan Caballero. Hay muchísimos abogados que cruzan la frontera y se ven obligados a contratar abogados paraguayos para que los brasileros tengan abogados en Paraguay. Es decir, hay una subcontratación de abogados de otra índole. Por ejemplo, si necesitáramos los servicios de Andreucci en Paraguay, tendría que yo, él tendría que contratarme a mí para que yo en su nombre y representación ejerza, pero no podrá hacerlo. Por eso muchos se matriculan, piden la matrícula, rinden una materia para poder tener la matrícula en Paraguay. Y bueno, estos son los temas para una próxima conferencia. Me encanta. Gracias, profesor, por las cuestiones tan interesantes que usted acaba de mencionar. Agregar brevemente en el mismo lugar se anunció la doctora, ¿no? A partir de... Muy breve. Carlos, ojalá la Argentina estuviera en condiciones de discutir esos temas. Eso en cuanto a Argentina. En cuanto al Mercosur, el Mercosur no tiene un tribunal, como el Tribunal de Estrasburgo. Ni siquiera tenemos una comunidad económica. Tenemos facilidades aduaneras. Quizás los que mayor evolución tengamos seamos los abogados con el COADEM. Pero esta es nuestra realidad. O sea, a mí entiendo que esto pasa en Europa, que las reglas de la comunidad se hacen cada vez más rigurosas para mantener la libertad de mercado. Cuando España se integró a la Comunidad Económica Europea, los abogados, los estudios de abogados, no podían tener más de 40 abogados.
con el régimen de Franco, porque se consideraba que no, era absolutamente corporativo. Hubo un caso famoso que lo explicó Bernal en un libro que se llama Abogados y Jueces ante la Comunidad Económica Europea, uno de los primeros, que era el caso Reiners. Era un belga que vivía en Marbella, pero que era abogado. Dijo, bueno, entró a España en la Comunidad Económica, pongo un estudio. Cuando fue el Colegio de Abogados a decirle, señor, usted no puede hacer esto, hizo una denuncia en el Tribunal de Estrasburgo. Está violando el Tratado de Roma, que permite la libre circulación de bienes y servicios. Y ahí empezaron a tener conocimiento y ocuparse del ejercicio profesional de los abogados, que no se podía hacer cualquier cosa, y empezaron las asociaciones entre los abogados de los distintos países que integran la comunidad. Entiendo que a futuro, y ojalá sea muy pronto, y ojalá lo podamos ver, todos los abogados que integramos o que estamos dentro del Mercosur no tengamos problemas de leyes de aranceles ni de orden público, porque va a querer decir que nuestro desarrollo económico y social ha sido tan importante que la libertad de mercado nos va a permitir vivir decorosamente sin ninguna ley de aranceles. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para una pregunta más. Perdón, el doctor ya la pidió hace un rato largo y estamos con poco tiempo, así que le pedimos que sea bien conciso y lo mismo la respuesta, por favor. José Augusto Araújo de Noronha, vice-presidente do COADEM. Queria cumprimentar o Guilhermino, Rodrigo, a Maria Glória e a Maria Laura pelas palestras. Nós, em Brasil, temos enfrentado, o presidente Busato sabe bem disso, e a nossa querida Cléa, uma discussão na Suprema Corte sobre o limite dos honorários profissionais, porque temos uma lei, o CPC, no seu artigo 85, fixa que o advogado pode, em honorário de sucumbência, receber um percentual até um limite quando litiga contra a Fazenda Pública, e não há limites quando se litiga contra particulares, limitado de 10% a 20%, dependendo do tempo em que dura o processo e, obviamente, das circunstâncias do próprio processo e do grau de dificuldade. A pergunta que eu faço é o seguinte, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem lutado e conseguiu uma luta para afastar a declaração de inconstitucionalidade de limites da fixação dos honorários, que seriam honorários por equidade e honorários de sucumbência. Eu queria saber como é no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, se vocês enfrentam o mesmo problema de limitação de honorários através de decisão da Suprema Corte e como isso tem se dado no ambiente dos países de vocês. Lembrando que nós este ano passado, conseguimos uma decisão que afastou a limitação dos honorários no Superior Tribunal de Justiça, fazendo plena validade da lei que foi editada pelo Congresso Nacional e que para nós foi talvez a maior vitória que a OAB já teve no tema honorários, foi essa decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que deu validade à lei que deu efetivamente um grande benefício aos advogados em termos de honorários sucumbenciais, aquele que é vencedor na ação. Enfrentamos en la actualidad una interpretación de un artículo del Código Civil y Comercial vigente desde 2015, que es el artículo 1255, que establece en principio la libertad de pactar honorarios libremente, pero agregó un párrafo que dice: cuando debieran fijarse judicialmente, el juez podrá apartarse de los mínimos arancelarios fijándolos equitativamente. O sea, para arriba o para abajo. Siempre ha sido para abajo. Obvio. No sé si alguien necesitaba una aclaración, pero bueno, la realidad es esa. En nuestra provincia de Buenos Aires, hoy estuvo el presidente de la Caja de Previsión, las alarmas se saltaron el año pasado cuando se verificó que desde la sanción en 2017 de la nueva ley de aranceles
existían 300.000 regulaciones judiciales por debajo de los mínimos arancelarios. Lo que no solamente perjudica a los abogados, viola la ley, sino que produce un profundo desfinanciamiento de nuestra caja de previsión social, que a su vez tiene un sistema de salud incorporado. Esta enormidad se hace sin declarar la inconstitucionalidad de las leyes de aranceles, sino con una mera cita de un código civil que a su vez, si tenemos que mirarla, y no quiero ser autorreferencial, a mi juicio está derogada en el ámbito nacional por la ley de aranceles, dictada por el Congreso Nacional, que es posterior, por el principio de ley posterior y ley especial. Eso en el ámbito nacional, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque existe una clarísima invasión. Nosotros somos un país federal, igual que nuestros hermanos brasileños. Las provincias conservan el poder no delegado a la nación, y uno de estos poderes no delegados es el establecimiento de las regulaciones y el poder de policía en las profesiones, entre ellas la nuestra. Es decir, el Estado Nacional se entromete en facultades que no tiene en los estados provinciales. Pero efectivamente le respondo, tenemos gravísimas dificultades, que estamos peleando, obviamente. Para eso somos abogados. Gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Bobadilla y luego a la doctora Capalvo, si desea responder. Sí. Bueno, en Paraguay el Procurador General de la República representa al Estado paraguayo. No podrán regular sus honorarios profesionales los que tengan salario, es decir, los que estén contratados por la Procuraduría General de la República. Por el otro lado, tenemos cantidad de problemas porque hay muchas demandas que el Estado paraguayo perdió y que son altísimos los honorarios, y no se puede violar la ley 1376/98. Por supuesto que los jueces tratan de salvar al Estado de cualquier manera y fundan sus cuestiones no precisamente en los montos, sino a veces en la importancia, y regulan honorarios que normalmente no están acordes con la ley. Doctora Capalvo. Sí, por nuestra parte, en realidad, lo que sucede es que en el arancel, que no es obligatorio, tenemos un límite de un honorario máximo establecido, que es hasta el 50% del beneficio que obtenga el cliente. En realidad, lo que sí, yo haciendo un estudio para esta exposición sobre la regulación de los honorarios, siempre los jueces tienden a establecer criterios restrictivos de cómo es que se deben considerar los ítems a tener en cuenta para la regulación de honorarios. Dígase, por ejemplo, el monto del asunto no, pero la complejidad, es decir, entran a considerar de que no fue tan complejo, etcétera, etcétera, entonces siempre terminan reduciendo el monto de los honorarios, lo cual obviamente sí llama la atención, ¿verdad? Porque esos criterios restrictivos están en perjuicio del abogado. Bueno, para finalizar, quisiera agregar algo también muy interesante en la ley de aranceles de abogados y procuradores en Paraguay, que es que no se admite ningún escrito sin el patrocinio de un abogado. Es decir, las partes pueden presentarse bajo patrocinio de abogado, pero será rechazado, tanto en la parte administrativa como en lo judicial. No se admite sin el patrocinio de abogado ningún tipo de escritos. Muchas gracias a las y los disertantes de este panel. Le damos la palabra al doctor Nicolás Díaz. Muchas gracias a todos.